Entonces voy aquí a seleccionar 3 valores de números complejos para hacer esas 3 operaciones. Voy a hacer, voy a hacer. Ahí está. Tenemos 3 números complejos, ¿sí? Y vamos a hacer la primera operación donde B es negativo. A menos B más C, ¿sí? Entonces aquí la voy a anotar en Google. Entonces sería aquí Z1 menos Z2 más Z3. ¿Sí? Entonces las coordenadas de Z1 son, Z1 es menos 3, ¿sí? Acuérdense siempre la horizontal primero y lo vertical. Menos 3 y 3. Menos 3 y 3. Y luego el Z2 es 3 y 2. 3, 2. Y luego Z3 es 1 y menos 2. ¿Sí? ¿Está todo bien? Ahora los convertimos a complejos con el comando complex. Y ahí ya me sugiere cuál es la forma, parte real, punto y coma, parte imaginaria, y tomo las referencias. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, ahora esto lo copio. Nada más te aparezca el cuadrito. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la suma. A paso es muy sencillo porque lo tenemos que hacer como lo hacemos a mano. ¿Sí? Que sería el primero, parte real, menos el segundo, más el tercero. ¿Sí? Simplemente hacemos la operación como si fueran números reales. Y la parte imaginaria igual. Y ya no lo aquí sugiere. ¿Sí? Ahí está. Ya está el resultado y lo convertimos a complejo. Ya está el resultado. Ahora vamos a hacerlo de otra forma. Aquí, bueno, es que nada más la representación con comillas. Menos 3 más 3i igual 3 más 2i. Nada más para que no se les olvide que también hay esa representación. 1 menos 2i, que para mucha gente es la más sencilla. Y bueno, este autocompletar no, porque no es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué operación voy a hacer? Tengo que hacer con un comando. Profe, Sí, ¿qué pasó? en la, ¿cómo se dice? En la resta del imaginario los puso, sí. Ah, ok, ya. Ya vi, ya vi. C11 menos C12 más C13. ¿Sí? ¿Cómo está? Es A menos B más C. ¿Sí? Debe ser igual que acá. ¿Sí? Es A menos B más C. ¿Sí? Por eso me lo sugirió aquí el mismo Google Hojas y lo tomé. ¿Sí? Porque se repite la misma fórmula. Se puede copiar de aquí hacia la derecha. ¿Sí? Porque la estructura es la misma. Aquí ya para acá ya no. Pues aquí va para abajo. Entonces, dependiendo si la estructura es horizontal, copian a la derecha o hacia la izquierda, o si la estructura es vertical como aquí, se copia hacia abajo o hacia arriba. Entonces, ustedes tienen que diseñar cómo van a poner sus datos en Excel para que sea más fácil copiar las fórmulas. Pero siempre se puede copiar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, pero tienen que tener un orden en el acomodo de sus operaciones, sus datos y sus números, ¿sí? Para que aprovechen el Excel. ¿Sí? Si no, de nada sirve usar Excel. Ok, ahora aquí sí necesito usar un comando. Los comandos que ayer vimos fueron imsum e imsub. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esta operación con una suma y una resta, o cuántas sumas y restas podríamos hacer? Aquí tendrían que implementar la lógica. ¿Cómo haríamos esto? Usando asociatividad y conmutatividad. Acuérdense que podemos agrupar de 2 en 2 y en el orden que ustedes quieran. ¿Cómo quieren hacerlo? Lo podemos hacer de muchas formas. Igual acuérdense que gráficamente se puede hacer de muchas formas gracias a la asociatividad y a la conmutatividad. Entonces, aquí, ¿cómo quieren que hagamos esta operación?
sea, podemos hacer primero una suma y luego una resta. Profe, Sí, antes que nada, en el sí. complejo 2 la forma en la que utilizó fue el im suma, ¿verdad? Sí, para sumar dos números complejos es IMSUM. Si quieren aquí repasamos IM para hacer, si quiero sumar Z1 más Z2, aquí, ok, yo quiero Z, este, dejen borro este, ok, lo, Z1, Z2. Entonces, para sumar dos números, si nada más los quiero sumar, el comando es un sum, ¿sí? Y aquí tomo Z1, pero se toma el número de forma complejo, punto y coma, Z2. Ya están sumados, ¿sí? Ahora, si quiero restar, aquí si quisiera restar Z, no sé, Z3 menos Z2, supongamos que es una resta que quiero hacer. Entonces, para hacer una resta, acuérdense que es im sub. En español es im.sustr de sustracción y la de español de la suma es im.sum en el Excel en español, ¿sí? Por si lo están probando ahorita, ¿sí? Traten de probarlo, ¿sí? Entonces aquí sería, voy a restar primero, aquí el primer número es Z3, ponte coma, Z2. Si no los alcanzo a agarrar de aquí, puedo ver cuál es la posición, E13, E12, E11 y ya acabó, ¿sí? Pero, o sea, Entonces ahí está. en... ¿Le puedes subir un poquito, profe? ¿Vale? Sí, Por ejemplo, en la fila de la Z1 en la columna de complejo 2 el valor ese es el mismo que nada más una forma sí, diferente de representarla, ¿no? sí, sí, aquí lo escribimos como texto y aquí usamos la función complex. Es que depende, tú teniendo los datos del número complejo, aquí en Excel o en Google Hojas, lo puedes capturar así, separado, y luego convertirlo a complejo, o lo puedes capturar directamente con comillas y ya tenerlo con formato complejo. Pero sí, aquí la suma, yo pude haberlo tomado de aquí de E, o lo pude haber tomado de D, porque también está en formato complejo. Entonces, pude haberlos tomado, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Los pude haber tomado de aquí porque están en formato complejo o de acá, ¿sí? Y me debe dar lo mismo, ¿sí? 5i. Igual aquí para la resta. Estaban los de comillas, están en E, pero puedo usar los que usé de complex, convertidos de real a imaginario, y también me debe dar lo mismo. Pero los puse al revés, ¿o qué hice? Y dio lo mismo. No me di cuenta. Déjenme pongo otra vez E. E. Y da lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces no importa si toman estos o toman estos, ¿sí? Estos nada más, acuérdense que estos son dos métodos de cómo capturar los números complejos, ¿sí? Los puedo capturar por separado y luego convertirlos a complejos, o yo simplemente puedo poner aquí también, en vez de hacer esto, podría yo haber hecho también poner aquí complex y ponerle aquí menos 4,7. ¿Sí? En vez de ponerlos en una tabla, pero es mejor llevar un orden y poner los datos primero en otro lado, porque aquí ya no los puedo cambiar, ¿sí? Se complica más, entonces es mejor usar una referencia en Excel por si cambian estos datos, ¿sí? Pero se puede capturar así directo, igual aquí, pero como les decía, es mejor usar un dato que tú puedes cambiar desde otro lado, como este, una casilla, y luego tomarle otra casilla sino como la puedo agarrar, C11, ¿sí? Y ahí creo un nuevo número, ¿sí? Entonces, esa es la mejor forma de usar en Excel, de usar referencias. Estas son las referencias. Así si yo me digo, me equivoqué aquí, entonces le pongo aquí 4. Ya cambia acá todo, ¿sí? Ya, o sea, si la tarea dice, les digo, te equivocaste aquí en el era -3. Ya está hecha la tarea porque ya te dio el resultado. Toda la hoja se actualiza completa sin hacer nada más que cambiando un dato, si usaste bien las referencias. Entonces, eso es lo más importante que tienen que entender de Excel, que se actualizan todas las operaciones que yo haga
usando bien las referencias, ¿sí? Aquí ya no se actualiza porque yo lo capturé de otra forma. Este sí, porque tiene una referencia, ¿sí? Y todos estos se capturaron bien, ¿sí? Y ahora este, como lo usé con la referencia, se corrigió. Como no lo usé con no pasa nada, ¿sí? Si yo le cambio el dato a, este fue el otro, ¿verdad? Z2, le voy a cambiar aquí el dato y ahí cambia el resultado, ¿sí? Entonces, profe, para entender, solo está creando un tipo programa con las fórmulas de Excel para que se actualice solo, ¿verdad? Nada más poniendo Sí, los valores de real y sí, sí, sí. imaginario. Sí, o sea, Excel aquí lo que te sirve es para automatizar cálculos, hacer algoritmos, todo automático, pero ustedes tienen que tener la lógica de cómo capturar los datos de la mejor forma. Yo por eso le estoy acomodando todo en orden, porque es muy importante llevar un orden, poner en columnas los datos o en renglones. No importa si lo hacen vertical o horizontal, siempre funciona, pero depende de cómo les guste a ustedes. Y ya como les decía, si una fórmula se repite, pues la copio hacia abajo. O si algo se repite aquí, como en esta operación, la misma para la imaginaria, yo la puedo copiar hacia la derecha. O esta la puedo copiar hacia la izquierda, ¿sí? Y da el resultado correcto. Entonces, hay que buscar siempre la lógica para simplificar todas las operaciones en Excel, y mientras más aprendan esto, más fácil se va a hacer sus tareas de toda la carrera, porque esto lo pueden aprovechar en todas las materias. Aquí pueden graficar todo, pueden hacer cálculos de cualquier cosa y esto es gratuito, ¿sí? Y pues es, eh, es muy fácil de usar, ¿sí? Entonces aquí ya borré esto, entonces aquí era un zoom y aquí igual puedo usar mejor el que tiene referencia, punto y coma, punto y coma. ¿Sí? Porque estos, como fueron capturados sin una referencia, como texto más bien, ¿sí? Si yo hago cambios acá al inicio, no se van a reflejar en el resultado, ¿sí? Entonces ustedes tienen que decidir cómo voy a capturar mis datos y cómo voy a automatizar mi tarea, ¿sí? Para que se haga más rápido. Y por eso les paso estos documentos para que ustedes pues los usen y aprovechen esos cálculos. Maestro, También en el, sí, en la resta y la suma, o sea, ya donde están sumando los tres valores, las tres coordenadas, no es sí, poner el comando imsum y luego el imsub. no es necesario porque con el InSum yo puedo sumar aquí, si pongo la ayuda, aquí, deja aquí el paréntesis para que ponga la ayuda, aquí el InSum me acepta poner todos los valores que yo quiera, porque el InSum puedo sumar toda una columna, aquí no tengo que usar asociatividad, ya lo aplica, tiene un algoritmo interno que hace la suma, automática, ¿sí? No necesito separarlo. Para la resta sí. En la resta, acá está la resta, aquí está la resta. Si me pongo aquí, nada más me permite un número y un segundo número, ¿sí? Entonces, sí necesito aplicar aquí la asociatividad. No puedo usar otra operación, otro número más. Minuendo y sustrayendo. Y ya, ¿sí? Entonces, por eso hay que entender muy bien. Entonces, aquí en la suma, sí, esa es una observación importante. Que si sumo los tres números, bueno, no era la suma de los tres, pero era el de uno de los anteriores. Aquí lo que vamos a hacer esta operación, todavía no la hacemos, estábamos haciendo este ejemplo, pero sí, cuando hagan la suma de los tres números, o de n números con insum, un solo insum es suficiente. En este caso, como hay una resta en medio, tenemos que buscar cómo lo podemos hacer. Aquí ya nada más estaba repasando cómo se hace la suma, que pueden poner todos los que ustedes quieran y cómo se hace la resta. Solamente permite minuendo y sustrayendo, ¿sí? Entonces, esto nada más fue de repaso, ¿sí? Para que se acuerden de los comandos
déjenlo lo oculto. Y ahora, ¿cómo haríamos esta operación? Ahorita todavía no vemos la multiplicación, porque necesitaríamos hacer una multiplicación para poder hacer esta operación de otra forma. Entonces, ¿cómo lo haríamos con sumas y restas? Yo diría, ¿Qué estrategia? Ujú. yo diría que ¿Sí? con el comando im, im de resta y el im ¿Sí? de suma. Ajá. Pero ¿cuál es sumo primero y cuál es resto, o cuál es resto primero? Ah, pues yo Porque diría tengo que que hacerlo en orden. primero la suma y luego la resta. Ajá, entonces, O primero la es que resta se y luego puede la hacer de suma. muchas formas, sí. Sí, Como hay conmutatividad y asociatividad, cada uno de ustedes puede decirlo, no, pues yo lo quiero hacer así, lo puedo hacer en el otro orden y en el otro orden. Entonces, podemos hacer primero la suma de Z1 y Z3 y luego restarlo de Z2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa operación. Entonces, lo que me estás diciendo es que vamos a hacer Z, aquí ya lo hicimos a mano, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora con los comandos, pero para eso necesitábamos esto de la asociatividad. Entonces, primero vamos a hacer una suma de Z1 más Z3. Y a esto le vamos a restar Z2. ¿Sí es lo mismo? Es la misma operación, ¿no? Porque acuérdense que es igual que los números reales. Tenemos asociatividad y conmutatividad. Que el orden de los factores no altera el producto. Y, o sea, aquí la resta tiene que llevarse su signo. Entonces yo puedo sumar Z1 y Z3, como decía Fernando. Primero hacemos la suma y ese resultado le restamos Z2. ¿Sí lo entienden todos? Esa es una sugerencia, se podría hacer así. maestro, que ese resultado Sí, sería el que vendría en el E14, ¿verdad? En la casilla E14. sí, ahí lo Ok. pueden, sí. Oh, pero es que hay otras formas. ¿Qué otra forma lo podrían hacer? Podríamos hacer primero una resta, restar Z1 menos Z2, y a eso Z3, ¿sí? O sea, dejarlo en el mismo orden y usar la asociatividad simple. Aquí siempre hay que poner los paréntesis finales para ver qué operación se hace internamente y qué operación se hace externamente. Ahorita para que lo entiendan en las funciones. Aquí está el resultado, nos debe dar menos 5 y menos 5 menos 5. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma. ¿Qué otra forma podríamos acomodarlo? Podría ser, podríamos poner Z1 y luego más. Podría poner yo aquí Z3 menos Z2. ¿Sí está correcto así? ¿Nos daría Ya lo de mismo? acuerdo. Sí, es lo mismo, ¿no? Porque está nada más puse al revés, pero el Z2 lleva su signo y el Z1 queda acá. También podría poner el Z3 al principio. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Y aquí pueden seguir buscando más formas, ¿sí? Todas esas les va a dar el mismo resultado. Y si ven nada más es una suma, una resta. Una resta, una suma. Una suma, una resta. ¿Ok? Entonces voy a ponerlo, vamos a ponerlo aquí para que estén aquí a la altura de esto. Porque ya aquí hay otros, ¿sí? Pero este lo puedes poner por aquí, los voy a poner aquí en estos tres. Ya ustedes se ordenan como quieran. Entonces aquí vamos a hacer la operación de esta idea. Entonces aquí quiere decir que voy a necesitar dos operaciones. La externa es una resta, ¿sí? Entonces tengo que poner primero la última operación, ¿sí? Igual en la calculadora es la misma lógica que tienen que entender. Cuando hagan operaciones en una calculadora, primero se pone la última operación, ¿sí? En los paréntesis. Entonces tengo que poner in sub primero. La resta la tengo que poner primero. Y luego aquí ya puedo hacerlo, la resta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a restar? Una suma menos Z2. Entonces, aquí voy a restar, voy a ponerle otro paréntesis. Entonces, el primer término es una suma, entonces ahí va in sum. ¿Sí le entendieron la lógica? Y luego va Z2.
Z2 debe estar en la posición E12. Aquí no lo alcanzo a ver, pero aquí está Z3, entonces debe estar en E12. ¿Sí? Entonces, ahorita todavía no está puesto aquí nada de lo que voy a hacer, pero entiendan la lógica. Según estos paréntesis, tengo que hacer una resta de una suma menos Z2. Entonces, el minuendo es una suma y el sustraendo es Z2. Entonces, el minuendo es una suma. Entonces, aquí voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Z1, que debe estar en E11, punto y coma, y Z3 está en E3. ¿Sí? Y ya deben estar ahí marcados los tres. No me muevo porque lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí está. Y aquí está el resultado. Aquí ya me lo da. Menos 5 menos 5. ¿Ok? Y está correcto. ¿Sí? Ahí está la lógica. Traten de entender la lógica, no aprenderse las operaciones, porque los comandos cambian en español. Entonces, busquen los comandos de su Excel, de su versión, están ahí en las notas, ahorita se los muestro. Dejen, hacemos la otra lógica. ¿Cuánto le dio, profe? Menos 5 Menos menos 5. imaginaria. Ah, qué bueno. Sí, sí, ahí está. Vamos a hacerlo con la otra lógica. Entonces, ahora la otra lógica es primero aquí hacer una suma de una resta más Z3. Entonces tengo que poner IMSUM, ¿sí? Aquí es primero la suma. Voy a poner los paréntesis primero para que se complete todo. Y ahora la resta. Entonces sería IMSUB, restar 2. Y luego tengo que poner aquí Z3, que está en E13. ¿Sí? Ahí ya está la suma. Podría yo sumar más estos elementos, pero nada más hay 2. Ahora aquí la resta. Tengo que poner primero el minuendo y luego sustrayendo. Aquí no puedo cambiarlos de orden. Entonces va primero Z1, que va en E11, punto y coma, E2. ¿Sí? Y aquí ya me da el resultado, menos 5 menos I. ¿Sí? Nada más entiendan cómo convertir esto, que así se debe escribir en una calculadora. ¿Sí? El orden de las operaciones. Eso es muy importante que lo aprendan a hacer. ¿Sí? Ahora aquí viene otra forma. ¿Sí? Igual, ahora lo primero que hay que hacer igual, que es una suma, un sum. Voy a completar los paréntesis. Ahora aquí viene primero Z1. Entonces voy a poner E11, punto y coma. Y ahora viene una resta. IMSUB. Y la resta, la completo los paréntesis. Y ahora para que me vaya dando las salidas. ¿Sí? Y nunca me falten paréntesis. Y ahora la resta sería el minuendo es Z3, que está en E13, punto y coma, E12, que es Z2. ¿Sí? Y aquí ya me da menos 5 menos 1. ¿Sí? Y vemos que cualquier lógica que ustedes quieran usar, prueben todas las que se les ocurran, que serían cada uno de estos es un paralelogramo diferente, les va a dar lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo gráficamente, que sería lo mismo, usar una lógica que les guste más. Podemos usar primero sumar Z1, Z3 y luego restar Z2. O hacer esta resta. Yo creo que lo mejor va a ser primero hacer la suma y luego la resta. O como sea, no importa. Vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, ahora aquí están los vectores. Voy a ponerle vectores. Entonces vamos a intentar una de las lógicas, no importa cuál. ¿Sí? Profe, ¿podría mostrar Sí, del último problema de los comandos, por sí, favor? No los alcanzo a ver bien. Gracias. sí. Aquí de la última lógica, aquí fue primero la suma y ahora, acuérdense que el orden en la suma no importa. Entonces aquí ahora le puse primero Z1. Y está en la posición E11 y luego la resta. Aquí en la resta sí es importante el orden. Primero es el minuendo y sustrayendo. ¿Sí? El primer número y el segundo número lo pone aquí de ayudas, pero acuérdense que es como lo veíamos en primaria, minuendo y sustrayendo. ¿Sí? El positivo y el negativo. Y aquí ya les pone el resultado. Por eso aquí es más fácil de verlo en el Google Hojas, porque estas cosas no les ponen
en mi versión de Excel. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, lo más importante es que ustedes entiendan esto y entiendan la lógica, porque como se captura aquí en Excel, sería la misma idea de capturarlo en una calculadora. Muchas de las calculadoras Casio tienen modo complejo y pueden hacer muchas de estas operaciones en las calculadoras científicas, ¿sí? Pero tienen que entender esta lógica de cómo manejar los números complejos, ¿sí? Porque no es exactamente tan fácil como los números reales, ¿sí? Los números reales, pues es muy sencillo las operaciones, pero tienen las mismas propiedades, ¿ok? ¿Qué más decía Fernando? Ya fue lo que necesitaba. Sí, profe, gracias. Sí, sí, está bien, ok. Bueno, sí, entonces vamos a poco a poco aquí en GeoGebra. Pues aquí están los tres vectores. Entonces, una de las ideas era sumar primero 2 y luego restar el otro. Entonces vamos a intentar esa, Z1 más Z3. Entonces, aquí está Z1 y Z3. Vamos a sumar estos dos. Entonces, acuérdense, para sumar dos vectores, tengo que poner el origen en cualquiera del final de ellos dos. Entonces, vamos a poner aquí dos ejes. Ahora estos. Entonces, aquí ya me dan, si abren esta pantalla, pueden aquí seleccionar los colores también. Ya están los ejes de Z1. ¿Sí? Y ahora aquí voy a dibujar Z3. Las coordenadas Z3 es 1 y menos 2. Entonces selecciono vector. Cambio otra vez de color a color. Y ahora dibujo Z3. Debe ser 1 y menos 3. ¿Sí? En estos ejes, 1 y menos 3. ¿Sí? No se confundan con los ejes originales. Y el resultado ahora lo vemos en los ejes originales. La suma de esos dos nos dio menos 2. ¿Sí? Esta fue la resultante. Entonces aquí voy a poner la resultante. Y verificamos con el paralelogramo. Ahora en Z3 voy a dibujar otra vez ejes. Para dibujar Z1, dejen borro los. ¿Ya lo están haciendo? ¿O como si le están entendiendo? Voy a borrar estos. Si ya le están entendiendo sin los ejes, pueden hacerlo sin los ejes. ¿Sí? Entonces aquí les debe quedar la suma. Ahora lo voy a dibujar acá. Voy a poner el vector. Está el color. Ahora aquí debo dibujar Z1. Las coordenadas de Z1 son menos 3, 1, 2, 3 a la izquierda y 3 hacia arriba. 1, ¿qué hice? A ver, 1, 2, 3. Aquí me equivoqué. Si bien, aquí le puse las coordenadas de Z3 no son 1 y menos 3. Son 1 y menos 2. No sé por qué aquí está menos 3. Aquí está mal. ¿Sí está mal? ¿O no? Sí, Déjenme. queda arriba, profe. Sí, ¿verdad? Sí, Ahí me equivoqué. queda Sí. una unidad más para arriba. Entonces es aquí. Todo esto. Entonces sería, es 1 y menos 2. Si lo capturo bien acá, 1 menos 2, sí. Ahí está. Y la resultante es, aquí, ahí está la B. La B, bueno, ahora es otra letra. Y ahora, este paralelogramo, y por eso no me salía. Si veían, no me quedaba en el mismo punto. Entonces, algo está mal. Entonces, aquí ahora sí, dibujo Z1. Que las coordenadas habíamos visto que eran menos 3 y 3 positivo. Ahora sí ya está bien y ya me queda el paralelogramo. Pues cuando no les queda el paralelogramo es que algo hicimos mal.
Y sí, entonces me di cuenta que había hecho mal el dibujo de Z3 en Z1. ¿Sí? Tomé mal aquí estas coordenadas. ¿Sí? Acá las Profe, tenía, pero sí. la rayita rosita que tiene una B en medio, ¿esa Sí, qué esa es la significa? resultante. Ese es el resultado del origen de los ejes originales. Es el Al origen. vector de la suma Z1 más Z3. Aquí lo voy a poner, aquí lo pongo aquí. Ese vector que sería el punto C, o sea, la coordenada C, será igual a Z1 más Z3. ¿Sí? La B no la necesitamos poner, o sea, no sé si la puedo, creo que no la puedo quitar, pero es la C realmente, la coordenada C, que está representada por el vector B, es la suma de estos dos números complejos, Z1 más Z3. ¿Sí? Porque a todos los vectores les pone también nombres. ¿Sí? Pero ahorita nos estamos fijando solamente en estos coordenadas. ¿Sí? Y ahora a esto le vamos a restar Z2. Y se acuerdan, ¿cómo restábamos? Lo tenemos que cambiar de signo. ¿Sí? Que eso hoy lo vamos a ver si nos alcanza con la multiplicación. Entonces, para hacer un cambio de signo, dejen borro los ejes anteriores que ya no vamos a usar. Entonces, ya ahí tenemos el resultado de la primera suma parcial. Que aquí también Google Hojas lo podíamos haber hecho parte por parte. ¿Sí? En vez de hacerlo así, de golpe, podían haber dicho, bueno, pues vamos a hacerlo primero la suma. Entonces, aquí arriba, dejen oculto todo lo anterior. Debe ser aquí, vamos a hacer primero la suma y luego la resta. ¿Sí? Para hacerlo por partes. Entonces aquí primero hubiera hecho la suma. Entonces pongo in sum, sumo Z1 y Z3, que es E11, punto y coma, E3. ¿Sí? Y ahí me da menos 2i, que es menos 2i. Y ahí tengo ese está correcto. Y ahora hago la resta, que sería in sub de esta suma que ya me dio aquí. Entonces ahora lo tomo de aquí, que es F17, es otra referencia. Y Z2, que es E2, otra referencia. Y ahí me da el resultado lo mismo, pero hacerlo por partes, ¿sí? También lo pueden hacer así. Por si se les hace muy difícil escribirlo todo esto, pueden hacer primero la suma, que es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y luego lo que está afuera. ¿Sí? Aquí tendría que ser primero la resta y luego la suma. Entonces aquí podríamos ponerle, tendríamos que ponerle primera operación mejor, operación, segunda operación. ¿Sí? Porque no es la misma para todos. Pues aquí sería la primera operación para este sería la resta, que sería un sub, primero restar Z1 menos Z2, que serían E11, E12, ¿sí? Y ahí les debería dar ese resultado parcial en estos vectores, y luego ya hacemos la suma, un sum, de esta resta, y Z3, que es E3. ¿Sí? Y siempre nos va a dar el mismo resultado. Es nada más para que vean que se puede hacer también de otra forma. ¿Sí? Que es como lo estamos haciendo aquí, porque gráficamente vamos a estar viendo los resultados parciales. Entonces aquí ya tenemos un resultado parcial, que fue, nos da cuánto, 2 menos 2 y, okay, pues, menos 2 más i, eso es c. ¿Sí? Entonces ese es el resultado parcial de la primera suma. Y ahora lo que les decía de la resta, tengo que cambiar el signo de Z2. Entonces, para cambiar el signo de un vector, solamente voy a cambiar el color.
Desde el mismo origen, dibujo el vector, pero con las coordenadas opuestas, -3 y -2. Debe quedar en la misma línea, sentido opuesto y la misma magnitud, ¿sí? Que es realmente una multiplicación por -1. Ahorita vemos el comando, cómo se multiplica. Y ahora hay que sumar este más la C, que ya fue la suma parcial, ¿sí? Entonces, remuevo estos. Esto fue la suma parcial. Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo con estos dos, sumarlos. Suma normal. Entonces, aquí ahora tengo que poner este y este. ¿Por cuál empezamos? Podemos poner aquí los F's. ¿Sí? Y ahora aquí debo dibujar este vector nuevo que es B. B es el negativo de Z2. Entonces voy a poner un vector. Y ahora serían, las coordenadas son -3, -2. ¿Sí? Debe quedar paralelo y de la misma magnitud. Y ahora aquí en B, aquí ya sería el resultado final. Si ven, queda en -5, -5. ¿Sí? Ya F es nuestro resultado final, porque es una suma de una resta, o una resta de una suma. ¿Sí? Y el último paralelogramo sería otra vez los ejes aquí ahora. Dejen quito los anteriores. ¿Sí? Y ahora aquí debo dibujar C, que fue la suma parcial anterior, con un vector. Entonces aquí la suma parcial anterior fue -2 más I, -2 más I. ¿Sí? Y si nos queda el paralelogramo, llegamos al mismo resultado final, que es, ya sería F es igual a -5 menos I. ¿Sí? Y ya tenemos ahí la operación completa. ¿Sí? -5 menos I, que nos da lo mismo que en todos estos métodos. Acuérdense que todavía pueden encontrar aquí más formas de hacerlo y más formas de hacerlo, de acomodarlo aquí, haciéndolo de forma parcial o escribiendo todas las funciones en una sola. Ya esto sería el estilo que ustedes quieran hacerlo, igual de acomodarlo. Yo trato siempre de poner colores para organizarme y recordar dónde están porque en Excel se ve mejor dónde están los datos, ¿sí? Entonces, de todos modos, a esto lo voy a pasar a Excel. Aquí se perdió una referencia. 8. Bueno, ahí después lo checo. Pues, cuando pasa esto es que algún dato aquí a lo mejor se borró o se perdió una referencia, ¿sí? A lo mejor es ¿Me puede ayudar con una ¿Qué duda? pasó? Lo que Sí, pasa es que yo me revolví o ya no encontré